Y bueno, pues el día de hoy tengo un programa muy, pero muy especial. Yo siempre he dicho que María Langarica, desde que tengo la fortuna de conocerla, es una mujer fotógrafa, artista y evidentemente inspirada por el Espíritu Santo. Si es que usted es de las personas que está viendo y escuchando este programa y profesa la religión católica. Estar justamente en el momento de no solamente la toma, sino lo que significa la toma, ha hecho de María Langarica una de las fotógrafas especializadas más importantes en América Latina y reconocida en el Vaticano. Hoy quiero platicar un poco acerca de ella, con ella, y justamente para que usted conozca quienes están detrás de muchas de las fotografías que se publican y muchas de las cuales se animan para la información que se recibe por el mundo católico y en el mundo de las noticias. María, desde la Ciudad de México, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues primero que nada preguntarte, ¿cómo es que llegas a hacer trabajos para la iglesia? Hablando de en un adjetivo mundano, pues que refiere, entre otras cosas, ¿no? Tomar la cámara y empezar a sacar la fotografía del momento. Bueno, cabe partir, digo, metiendo un poco nepotismo, mi tío era cardenal de Monterrey y ordenó a muchos de los obispos actuales. Entonces, en el 2016, mi mamá tenía una reunión personal con el ahora cardenal Aguiar, cuando era arzobispo de Tlanepantla, porque le tenía que entregar un encargo, y lo acompañé. Y ya sabes, las típicas preguntas de, ¿y qué estudias? ¿Y a qué te dedicas? Ya sabes. Y yo era fotógrafa y él traía un proyecto que se llamaba La Gran Misión Católica, que era literal salir y entrar a casas de enfermos, o sea, literal salir a pueblear, ¿no? Y me invitó a tomar fotos o acompañarlo, pues, y obviamente yo llevé mi cámara, pero desde una perspectiva de, yo ya era fotógrafa. Cuando ya eres fotógrafo y ya tienes el ojo educado, puedes tener enfrente al Papa, a Donald Trump, a lo que sea, que ya tienes un criterio más amplio de lo que vas a comunicar en la foto. O sea, ya no cualquier foto por salir el arzobispo, por salir el Papa, vale la pena. Entonces, como que me enfoqué un poco más en mostrar justamente la acción que se estaba haciendo de pues, la ternura, la caridad, y llamó la atención. Entonces, o sea, de ahí empecé, luego lo hicieron cardenal, me invita a acompañarlo a Roma, de ahí me contrata Zenit como community manager, o sea, parece que nada que ver, pero llevaba redes desde aquí, hice toda la estrategia de contenidos y demás, pero al final pues está el tema de que soy fotógrafa. Entonces, siempre que me contratan en algún proyecto como community manager, creador de contenido, me acredito como prensa. Porque a mí me ayuda a tener material propio en lugar de estar esperando a que si es 24 de diciembre el Vaticano te las mande 2 días después, si bien te va. Porque los europeos, los días que son de descanso, literal, te van a mandar las cosas 3 días después y uno necesita la inmediatez. Entonces, pues así se fue dando. Después, eh, por ahí del 2017 también, de repente me conoce otro padre y me invitan a la asamblea de obispos, pero cuando no había participación laica ni de mujer alguna. O sea, me dicen, entras 15 minutos, tomas fotos y te sales. Por el tema pues, del secretismo, de que eres un laico, de que eres un externo, y ahorita ya me la puedo pasar ahí todo el día, ¿no? Pero es parte del camino que se ha ido abriendo porque es un tema de sí tener buen ojo, sí ser buen fotógrafo, pero también de mucha confianza, porque al final no dejan de ser, en el caso de obispos, figuras públicas y no los puedes agarrar pues bostezando o viendo el celular o algo que se pueda prestar a malas interpretaciones. María, pero acabas de tocar un punto muy importante. Mujer en el Vaticano, en el tema de obispos, cardenales, en un mundo de hombres. ¿Cómo es que te abriste y cómo es que hoy eres reconocida en ese punto en donde a ti te tocó también formar parte del rompimiento de toda una tradición, de toda una historia? A golpes forzados a la fecha, porque todavía en México llega a pasar que vas a una ordenación sacerdotal y no te quieren dejar subir al altar que porque eres mujer y distraes, o no quieren que sea mujer el fotógrafo que va a estar. A ver, claramente distraes más que un hombre, no voy a hablar de temas, sino
Simplemente un hombre se pone un traje, una camisa y ya. Una mujer se viste, aunque te pongas un traje de sastre, llama más la atención, siempre. Y eso todavía pasa. Todavía llega a haber trabas por el hecho de ser mujer y todavía hay gente dentro de la iglesia que dice, ay, es que es mujer cuando llegas a tener algún error o equivocarte. Pero fue como poco a poco, porque vuelvo, es un tema de mucha confianza. A la fecha a lo mejor a veces cambian de fotógrafo y el resultado no va a ser el mismo. Y un poco lo que a mí al final me posicionó más, digo, obviamente la calidad del trabajo, porque puede ser mujer, pero a lo mejor el hacer lo que no hacen otros. Me refiero a storytelling. No es llegar y tomar fotos, sino, o sea, si vas a Corpus Christi, no tomarle solo fotos al obispo, sino tomar a los que están haciendo los tapetes de flores, a los niños vestidos de inditos, o sea, toda la historia que estás contando detrás. Pero surgió como una casualidad que en el 2023 me habla Monseñor Walter Íncero, que es párroco en Roma, pero antes era el encargado de comunicación de la diócesis de Roma, porque iba a estar en el equipo de comunicación del sínodo, que al final no estuvo. Y él me propuso, pero me propuso por la parte de storytelling, o sea, de cómo trabajaba yo y mi forma de trabajar, pero se sumó a es mujer, en un sínodo donde aparte el Papa estaba promoviendo, no solo a nivel del sínodo, sino en el Vaticano, la participación en ciertos cargos de la mujer. Entonces, sí siento que esto fue un parteaguas, porque al final estamos acostumbrados a ver al Papa con Francesco Sforza atrás, ¿no? Por decir, o con un señor de traje atrás, a lo mejor al que nadie pela, pero de repente ves a alguien con pelo largo y maquillada. O sea, sí rompe un esquema. Y sí creo que hay un antes y un después en el respeto a mi trabajo, aunque todavía cueste trabajo en América Latina, porque si aquí te ponen una traba, y no me voy a ir a nivel obispos, o sea, yo voy a una boda y de repente nunca falta el sacristán, porque aparte siempre son los sacristanes o la jefa o la de liturgia que te dicen no puedes tomar fotos en frente de Cristo. Así me han tocado dos padres en la historia de mi vida que están dando la homilía, claramente estoy tomando fotos porque es parte importante, o sea, cuando el padre le habla pues al niño que está haciendo la primera comunión y me dice, no voy a continuar hasta que la fotógrafa se siente y deje de tomar fotos. O sea, y entender este punto medio entre también lo que queda es importante, ¿no? O sea, el registro. Pero ¿cómo le explicas después a América Latina o a México que aquí me llegan a decir no porque eres mujer y me la pasé 2 meses pegada al Papa, siendo mujer? Entonces creo que es parte de un cambio de cultura que poco a poco poniendo el ejemplo, que en este caso el ejemplo lo puso el Papa Francisco, entre otros, y confiando un poco en la figura femenina, se puede ir abriendo el estigma. María, acabas de tocar un punto también importante para darle seguimiento a esta plática, a esta charla que ya tenía meses queriendo tener contigo. Y una de ellas es, ¿por qué la fotografía y no, por ejemplo, el video en los tiempos actuales en donde pareciera el video suele ser mucho más atractivo, por ejemplo? Es que depende para qué lo quieras utilizar. O sea, creo que las dos son igual de importantes, pero incluso cuando yo lo veo, lo vendo, lo digo a un cliente normal. En foto vas a tener un registro de todo. La foto la vas a imprimir, la vas a poner en un periódico, la vas a subir a redes. El video muchas veces, claro, registra el momento tal cual, pero tiene menos usos. Y aparte al final, por ejemplo, en el caso de lo que yo estoy registrando, eh, nadie va a ver o voltear a ver todo el video en una noticia de la misa de Corpus Christi. O nadie va, o sea, a menos de que hayan visto la transmisión en vivo. Sin embargo, a lo mejor la gente ve una foto y esa foto le comunicó algo. Y creo que el claro ejemplo fue el pontificado de Francisco, ¿no? Porque pese a que Benedicto empezó a tener Twitter, Francisco se volvió muy público con las redes sociales. O sea, antes igual le tomaban fotos al Papa, pero no te enterabas. Y nos empezamos a enterar de a qué niño saludó hoy en la audiencia general, por decir, ¿no? Entonces, se creó esta apariencia de ser una figura más cercana al pueblo, pero no porque fuera más cercano o porque los otros no lo hicieran, sino porque la gente lo veía. Y al final, la foto o el video es credibilidad, porque están viendo lo que está pasando y crea una fricción cognitiva que es una emoción hacia la figura. O sea, pongo el ejemplo de Francisco porque a la fecha, o sea,
Cuando yo comento que trabajaba con él, ay, ese señor me caía muy bien, todo el mundo dice, aunque no sea católico. ¿Y por qué les caía bien? Por lo que veían en redes. Te toca, igual que a mí, cubrir no solamente la enfermedad del Papa, sino también su fallecimiento. El Papa Francisco para muchos marcó la vida no solamente profesional, sino también personal. Tú tuviste la oportunidad de captar los momentos que incluso tuviste la oportunidad de compartir con Francisco. ¿Cómo fue esta convivencia cercana con él? Y posteriormente haber ido a su último adiós y registrar ahora un tema en el que ya no tenía vida terrenal. Bueno, para mí pasó de ser el Papa a ser Francisco o hasta Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Porque cuando a mí me llaman para, a ver, yo lo había cubierto muchas veces como prensa, como lo puedes ver de fotógrafa de lejos, de ir a una misa, o a lo mejor hasta tenido un besamanos o lo he visto en una audiencia, y a todo mundo nos pasa, por ejemplo, todo mundo en México tiene un buen recuerdo de cuando pasó Juan Pablo II el Papa Móvil. Y todo mundo siente que vio a Dios y que se le movió el corazón, y mucho es psicológico, porque es lo que representa la figura del Papa en nosotros, que es el vicario de Cristo, que representa a Pedro. Y eso lo acabamos de vivir en el cónclave, ahorita voy a llegar a ese punto con el cambio, ¿no? Pero yo llego al sínodo y veo una serie de mesas redondas y yo estoy acostumbrada primero a que como fotógrafa yo soy invisible y yo soy un instrumento. Suena muy mal, pero yo estoy trabajando. Entonces yo veo al Papa en la mesa de enfrente, ¿no? De repente lo veo entrar con su silla de ruedas y se sienta ahí. Yo me sentía indigna de saludarlo, porque no sabes si te van a decir algo, si tienes derechos, si no tienes derechos, si te puedes acercar, etcétera. Hasta que un día él me llamó y me dijo, bueno, ¿quién sos vos? O sea, y empieza a platicarme, ¿no? Pero pasa de ser el corazón te hace así porque estás viendo al Papa y no sabes qué decirle, a preguntarle todos los días qué desayunó o cómo durmió y empezar a platicar con él. Entonces, pasó de ser el Papa, porque a ver, no deja de ser el Papa, a ser una persona a la cual admiraba yo porque tenía 88 años y todos los días se levantaba a las 4 de la mañana. Y todo, y al final, y empezar a ver cómo, va a sonar raro, pero el backstage, por ejemplo, uno como fiel lo ve y lo primero que quiere es acercarse y tocarlo como sea, o jalarlo. O sea, cuando le dijo a la señora, no seas egoísta, ¿no? O decir, o todo el mundo te pregunta, ¿qué te dijo el Papa? Y a lo mejor ese día estaba cansado y quería ir al baño y te dijo, no sé, ¿no? O sea, cualquier tontería humana posible. Entonces empiezas a ver que la gente se forma y que a lo mejor él ya llamó al que trae su silla de ruedas y a lo mejor quiere ir al baño, no lo sabes. Y la gente no está pensando en eso. Y eso cambió también un poco en mí, tanto la percepción de la muerte como del cambio de papa. Porque para la muerte, o sea, yo ya estaba velando una persona que quería. Por otro lado, que quería a nivel personal, porque muchas veces me senté a platicar con él de la vida mundana y que admiraba a nivel, o sea, creo que con el tiempo se está viendo más lo que era Francisco, lo que dejó Francisco y el cambio que dejó Francisco, ¿no? Es como este ejemplo de poner mujeres al frente de ciertos dicasterios o sea, este cambio que él hizo en la iglesia para bien, que no es solo de él, o sea, él es el resultado de otros que estuvieron antes. Y luego entra la parte de que en ese sínodo había 400 personas. 400 personas que estaban vestidas de jeans, de tenis, y que yo no sabía quién era un cardenal y quién no era un cardenal en ese punto. O sea, claro que ubicas a los típicos, al cardenal Parolina, ¿no? Pero todos estaban vestidos iguales y todos hacían la misma fila que tú para tomar café. Y de repente, uno de ellos, hace 9 meses o 10, fue electo papa. Entonces, vuelvo, entre esa parte que la gente olvida de que detrás de esa persona que está vestida de blanco hay un ser humano que tuvo una vida antes y que tiene una personalidad y que no puedes esperar que nunca esté enojado, que nunca esté cansado. Eh, y yo lo digo así, o sea, porque hace poco me preguntó un padre como de, ¿cómo es el Papa León? O que y yo, como una persona normal, ¿no? O sea, y lo tomó a mal. Pero es que la gente espera de, no, es que me transmites mucha paz. A ver, yo estaba en Roma el día de su consistorio.
y no bajé a la plaza porque estábamos a 40 grados. Yo hubiera sabido que allí estaba el futuro papa y hubiera bajado a tomar una foto. Fui a los saludos de cortesía únicamente a saludar al cardenal Christophe Pierre y allí estaba el futuro papa. Trabajé 2 meses enteros con él y no tengo más de 8 fotos porque antes de saber que iba a ser el papa yo decía, este señor hace muchas caras, por decir, ¿no? O sea, estoy poniendo un ejemplo, pero sí hace muchas caras. O sea, sí es un tema hablado hoy en día por los que le tienen que tomar fotos todos los días. Eh, y nunca se me ocurrió ni saludarlo, nada, 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 nada. Y hoy es el papa. Pero también ahí entra el que el momento que lo eligen papa, pese a ser todavía el cardenal Prevost, porque lo saludé hace 2 meses y no sentí nada diferente y simplemente vi al cardenal Prevost vestido de blanco y fue la misma persona, eh, está, o sea, yo lo relaciono con la película de Santa Cláusula, que Santa Claus se muere, alguien toma el traje y se convierte en Santa Claus, ¿no? Porque al final cuando tú lo ves pasar en el papamóvil, la gente dice, ahí viene el papa, y en nuestra mente pasa como cuando murió Juan Pablo II, que todavía pensamos en el Papa Francisco. Y en realidad esa persona que hace 10 meses no era nadie, hoy en día es la figura del Papa y lo que está representando es a Pedro y al representante de Dios en la tierra. Entonces eso es lo que estamos viendo nosotros, pero bueno, o sea, no sé si ya me desvié bastante, pero creo que eso, o sea, se volvió, cuando se murió un medio lo tomó como yo no lo dije, pero alguien me dijo como, ¿cómo era Francisco? Y yo, como un abuelito, y ya sabes, pusieron en la nota, María dijo que era su abuelito, no, yo no dije eso, pero imagínense un señor de 80 años con todas las mañas que tiene un señor de 80 años, eso era Francisco. Yo que lo observaba todo el día y le tomaba fotos, hacía esto que hacen mucho las personas grandes, como que jugarse los dientes, se mordía las uñas, o sea, esa parte mundana, ¿no? Y el momento que se muere, pues a ver, se está muriendo el papa, se está muriendo un líder, pero enfrente de ti es una persona como todos que muere, como todos que o sea, que dejó el mundo, ¿no? ¿Cuántas cámaras tuviste que utilizar, sobre todo en el momento en el que te toca ver a todos los cardenales previos, minutos previos a comenzar el cónclave? Porque efectivamente, como dices tú, estaban todos ahí, listos, formados, una misa antes, y luego el encierro, para de ahí que saliera el Papa, porque cualquiera podía ser el Papa, pero tú tenías que tomar más de 120 y tantas fotografías, pues para poder tratar de descubrir al tiempo quién iba a ser el elegido. Pues tenía 2 cámaras. Realmente, o sea, sí le tomas a todos, pero por ejemplo, también pasan los eméritos. Sí, sí, Entonces, sí. sí. O sea, dos, siempre uso dos porque traigo un lente más abierto y uno en telefoto. Porque a pesar de que usas mucho el telefoto, o sea, de repente, por ejemplo, si te pasan enfrente, pues necesitas uno más cerrado. Sí, pero es el tiempo, ¿no? Que tienes que cambiar la cámara, porque tampoco van a posar solo para tu cámara. Ah, no, y aparte ellos, digo, nunca he sido cardenal, ¿no? Pero me imagino la presión que tienen encima sabiendo que todos los ojos están sobre ellos, todas las cámaras están sobre ellos. Y en algún momento lo pensé, digo, obviamente cualquiera puede ser, pero entre ellos ya saben por dónde va la cosa, hasta ese punto, ¿no? Entonces, yo creo que la presión de los 2 o 3 más posibles entre ellos, no los que decíamos nosotros en TikTok, Hasta en y el saber, pizarrón lo pusimos, ¿no? sí, eh, y saber que es el último día que puedes salir por Roma y caminar con libertad, debe ser muy fuerte. María, hay también en este proceso una serie de fotografías que tomaste que para en ese momento el cardenal Prevost fueron muy significativas. Y Uh -huh. ahora con tu encuentro con el Papa, tú le dices 2 meses, yo le digo varias semanas atrás, le Sí. llevaste al Papa, te ubicó, y le llevaste al Papa, ibas acompañada de tu mamá. Esas fotografías y él las toma. ¿Qué te dice el Papa y qué ves tú ahora en el tiempo, eso que tomaste todavía él como cardenal?
Bueno, él no dice mucho porque es una persona bastante tímida, Es bastante reservada, sí. reservado, bajo perfil, pero dice, ah, sí, me acuerdo y ya, ¿no? Y las empieza a ver. Pero aquí mi punto era que, a ver, obviamente después de ser papá, le toman 800,000 fotos diarias. Estas fotos era cuando nadie lo veía. Le llevé fotos de él en el sínodo y hay una foto muy particular justo de la misa pro leyendo Pontificia. A ver, yo nunca imaginé que el cardenal Prevost iba a ser el papa un mes antes, digamos. Sí, Porque no. si yo lo hubiera pensado, tendría una colección de fotos del cardenal Prevost en el sínodo, tendría selfies con él, no sé, o sea, incluso lo hubiera puesto junto al Papa Francisco para tomarnos una foto los tres, ¿no? pero, pero una semana antes lo empecé a ver. Y no, o sea, conforme empezaban a pasar las cosas en el ambiente vaticano, y el biógrafo del Papa Francisco me dijo, observa al cardenal Prevost por esto y por esto. Entonces, cuando pasa el cardenal Prevost a la sacristía, le tomo 3 o 4 fotos. Se las mando a mi mamá y le digo, es la última vez que lo ves vestido de rojo, posiblemente. Y así fue. Entonces, a mí esa foto se me hace muy fuerte porque posiblemente, claro que no es la última foto vestido de cardenal porque le tomaron fotos dentro de la Capilla Sixtina, pero a lo mejor sí la última pública, fuera de, y porque todos los fotógrafos estaban enfocados en el cardenal Tagle, en el cardenal Parolín, y no en él. Y luego, ya hablando en otros asuntos, cuando era una persona invisible, tengo varias fotos que te enseñé alguna vez, donde me habían pedido tomarles fotos al cardenal Robles, que estaba en segunda fila en una misa. Y en la primera fila estaba el cardenal Prevost. Y yo estaba muy preocupada por enfocar al cardenal Robles y porque estaba en segunda fila y no salía tan bien. Y enfrente de él está Prevost fuera de foco. Luego hay otras donde pasa en procesión el cardenal Parolín o el cardenal Tagle y adelante o atrás estaba el cardenal Prevost y yo estaba enfocando completamente a otra persona. Y esa transición como fotógrafo es bien interesante, ¿no? Porque de ser una persona que yo no volteaba a ver y que estaba enfrente de mí, que la tuve enfrente de mí muchísimos meses, de un día para otro una foto suya vale un dineral y la gente está en misa frustrada porque hace caras o porque salió por otro lado, por decir, o porque los pusieron lejos y no logran la mejor foto del Papa. Y se vuelve la persona más fotografiada del mundo. Cuando genuinamente, ahora que fui a Navidad, ya me habían dicho varios colegas, tenemos un papá infotografiable. Yo creo que están exagerando, digo, también, pero digo, de eso viven, de vender fotos del papa. Pero es verdad que cuando le empecé a tomar fotos en Navidad, recordé que en el sínodo yo pasaba de él muchas veces porque hace mucho esto. Sí, pero vuelvo, es parte de él, que es un ser humano y no puede estar todo el tiempo posando y todos tenemos tics. Recuerdo que estábamos en el cónclave y quisiera que contaras esta anécdota porque hay una fotografía que tomas, que es el pasillo que da de la Sixtina al balcón. Y te Ajá. toca a ti estar ahí, sacas la foto, creo que una foto total y absolutamente clandestina, que nos compartes, pero era el momento en el que a todos los que nos llega advertimos que ya faltaba muy poco para que una vez más, históricamente, ese pasillo diseñado para encontrarse con el pueblo iba a ser retomado por el sucesor de Pedro. No, y aparte fue muy fuerte porque esto fue, o sea, yo subí cuando el cuerpo de Francisco estaba siendo velado en la basílica. Y este pasillo tiene 2 ventanas. Una es el balcón donde se da la Urbi et Orbi, o donde conocemos al Papa, y la otra ventana da a la basílica. Ujú. Entonces teníamos el cuerpo de enfrente de Francisco y del otro lado la ventana donde fue su última aparición, 3 días antes, y todavía estaba la rampa de la silla de ruedas y unos papelitos que hacen ellos como, pues como apuntador, o sea, como los que tienen en la televisión, como el guión, todavía estaba ahí puesto. Y esa ventana era por la cual en escasos días conoceríamos al futuro sucesor de Pedro que cambiaría la historia. Entonces, cuando yo vi la ventana, le tomé foto y se me hace como un símbolo que a lo mejor en ese momento no ves, pero creo que te lo dije, esta foto es para publicarse en 3 días, cuando empiece el cónclave. Y fue muy fuerte. O sea, me queda clarísimo que fue muy, muy fuerte. ¿Qué aprendes?
María, porque a ti te toca por vez primera un cónclave en ese sentido, y la noticia de todos fue el número de periodistas que estaban ahí justamente cubriendo no solamente las exequias del Papa Francisco, sino también el cónclave, De y lo hecho, que advierte que el mundo pues estaba buscando información, pero no muchos de los compañeros reporteros, fotógrafos, camarógrafos sabían a qué se estaban enfrentando. O sea, como que hace falta mucho la información de cómo comunicar esta clase de eventos. Vamos, la iglesia, ¿no? bueno, primero que nada, es impresionante que aunque hoy en día el 70% de la población, por decir un porcentaje en el mundo, se declare no católica o atea o anti-iglesia católica, la influencia o sea, la elección del Dalai Lama no influye a nivel mundial, ¿no? O sea, o de muchos líderes religiosos. Y la decisión de quién va a ser el sucesor de Pedro sí influye en las ideologías, en la política y en el andar a nivel mundial de todas las religiones, no solo de la católica y de la humanidad. Al grado de que hoy en día tú ves a la gente que no se quiere casar por la iglesia, pero busca una alternativa, ¿no? Que se asemeje a la iglesia. O esta sustitución espiritual y la gente, por ejemplo, dice, este papa no me gusta porque dijo, por decir, que es antihomosexuales, o la iglesia me rechaza porque tal. Lo que diga el papa todavía influye a nivel emocional en, todo, en toda la sociedad. Eso hace que sea una elección que jale a periodistas de todo tipo de rubros y no solo eh, a nivel religioso, o sea, de todo tipo que justo tengan una ignorancia y aparte una falta de respeto a lo que están viendo, ¿no? Porque nos tocó ver periodistas que llegaban y decían, ¿y cómo puedo entrar a la Capilla Sixtina, ¿no? Y lo exigían como si fuera cualquier cosa, ¿no? O sea, que no estaban conscientes de a lo que iban. Así como nos tocó, por ejemplo, en el caso de México, Ciro Gómez Leiva estaba en Madrid y simplemente voló porque sabía que ahí estaba algo que le iba a dejar, o sea, no dejar económicamente, sino los ojos del mundo estaban ahí, al grado de que me acuerdo que estábamos comiendo y yo no tenía vuelo de regreso. Y yo estaba muy confiada que una semana antes había visto el vuelo de regreso como en 7,000 pesos y de repente se acerca el cónclave, me meto y todas las aerolíneas, ninguno bajaba de 45,000 pesos. Esto te habla del peso mundial que tiene el acontecimiento para que no había dónde dormir. Hay periodistas que estuvieron más de 24 horas y nunca consiguieron una acreditación y lo que esto influye. Ahora, a esto le sumas las redes sociales, que hace 13 años que fue electo el Papa Francisco no existían. Entonces, está el periodista formal y está toda la gente que está transmitiendo, tomando videos y creando contenido con su teléfono por el interés que genera a nivel global. Ahora, este acontecimiento es mucho más relevante al grado de que fue Donald Trump, en el sentido porque hay una elección de nuevo papa y esto tiene nervioso al mundo entero. Pero el mismo suceso, el 31 de diciembre del 2022 murió Benedicto XVI. ¿Mm? Yo estaba en Madrid y cambié mi vuelo y me fui a Roma. Mi vuelo Frankfurt-Roma, solo por haber muerto el Papa, subió a 500 euros con escalas. O sea, y esto te habla de la oferta-demanda que genera una noticia de ese estilo. Ahora, lo que decías de velar a una persona como velas al Papa, ¿no? Es impresionante que yo lo digo con todo el respeto del mundo. Creo que las fotos que más caras he vendido son las del el cuerpo de Benedicto XVI y de Francisco. Y que más rápido he vendido. Por el morbo de que te dicen que se murió, pero necesitas verlo para creerlo. Necesitas ver el cuerpo. Pero es una fotografía, perdón, no sé cómo ponerle a esta palabra. Es una fotografía no morbosa, es No, una no, no. fotografía muy cuidada, artística, porque incluso en donde se encuentran los fotógrafos, no es que tú llegues, te acerques al féretro y puedas sacar la foto. O sea, hay un lugar reservado precisamente para la fotografía de medios acreditados. No, y hablando del tema de que llega prensa de todo el mundo,
no me pasó en este conclave, pero sí me pasó en la muerte de Benedicto, que había periodistas que llegaban y empezaban a reclamar por qué no Sí. podían entrar a la capilla ardiente o por qué no podían tomar fotos del frente porque querían fotos del detalle de los zapatos del Papa. Pues a ver, o sea, no deja de ser el cuerpo de una persona, no deja de ser un funeral. O el tema de la gente que se tomaba selfies, que pasó mucho ahorita, ¿no? María, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en el programa. De verdad estoy muy orgulloso de tu amistad. Estoy muy orgulloso de haber podido trabajar juntos. Espero que haya otros eventos más. No, no la muerte de un papa y por consiguiente un cónclave, pero eres un orgullo mexicano que reconocido en el Vaticano y sobre todo con unas fotografías que a lo largo del programa hemos tenido la oportunidad de ver y de admirar como para poder entender por qué de pronto no a cualquiera se le da ese clic en el que comunica, como bien lo describiste, una imagen que habla más que mil palabras. Muchas gracias, María. A veces falta entender, ¿no? El tema, lo que decías de ganarte el derecho de piso, o sea, que no a cualquiera se le dé el clic, y la importancia de ciertas coberturas. Nos hubiéramos ido ahorita a Semana Santa, Por ejemplo. por Muchas ejemplo. gracias. Muchas Nada, gracias, María. Hasta la próxima y gracias por el tiempo. a ti. Gracias por el favor de su atención. Yo le espero en el siguiente programa. Recuerde, estamos aquí para usted, generando no solamente el contenido, sino las ideas que trascienden.